que siempre es un orgullo poder estar al lado de Abraham y de Raúl, que son personalidades notables en todos los aspectos, ¿no? Y esta reflexión que hacía Abraham recién del rol de la sociedad civil es un poco lo que era el núcleo de lo que pensábamos exponer, ¿no? Porque esto tiene que ver con una historia de nuestro país, una historia que ha sido en realidad una historia trágica, en donde solemos hablar de golpes militares, de dictaduras militares, cuando en realidad el problema siempre fue que fueron cívico-militares y que quienes impulsaron esos golpes y se beneficiaron de ellos fueron los sectores civiles. Y que además las interrupciones del orden institucional, del orden constitucional, no empezaron en 1930, como tantas veces uno repite, hasta casi convencido que fue así, sino que el primer golpe lo dio Bartolomé Mitre contra Santiago Derqui, que fue un presidente constitucional. Tal vez, como decía don Arturo Jaureche, Mitre tuvo la astucia de dejar un diario que le cubriera las espaldas para el futuro, y eso evitó que recordáramos ese como lo que fue, un golpe que instaló también una política de exterminio, con muchos puntos de contacto con lo que ocurrió más de 100 años después. Lo que su socio en esa aventura, Domingo Faustino Sarmiento, llamaba la guerra de policía, el exterminio de la disidencia, que también tenía intereses económicos. Y fíjense ustedes que es en ese periodo, en el periodo de Mitre, donde se funda la sociedad rural. La sociedad rural que funda un Martínez de Oz. No el primero de ellos, el primero había sido el primero en tener plaza de esclavos en la ciudad de Buenos Aires, y se ve que toda la familia creyó que debía continuar la tradición, ¿no? La sociedad rural se funda entonces, Martínez de Oz está en esa presencia, y ese es uno de los actores fundamentales a partir de ahí de nuestra historia, es la conformación del Estado-Nación. También está la participación de los grupos que conformaron un bloque histórico, un bloque hegemónico de poder que perduró en el tiempo, por lo menos hasta 1945, y que es puesto en crisis por la irrupción del primer peronismo, que sin lograr tal vez construir un modelo diferenciado que se imponga y tenga perduración a pleno, pone en crisis todo lo que había sido el orden conservador anterior. Y desde 1955 en adelante lo que tenemos es una sucesión de procesos políticos con gobiernos civiles pseudo constitucionales, porque en definitiva habían nacido de la proscripción de las fuerzas mayoritarias, de la negación de la voluntad popular, del no ejercicio pleno de la soberanía, y golpes militares que volvían a tratar de imponer su criterio. Y este ciclo, ¿no?, que demuestra que ni la dictadura fusiladora de Aramburu y Rojas, ni el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi, ni después el breve interregno de Guido, donde Martínez de Oz, el José Alfredo que todos conocemos ahora, ya fue secretario de Ganadería, de Agricultura y Ganadería, ni el gobierno posterior de Arturo Illia pudieron darle una respuesta y una posibilidad de reconversión a esa crisis permanente que se había instalado en el modelo económico argentino. Y mucho menos tampoco la dictadura del 66 a 73, aunque allí comienzan a darse algunos aspectos, ¿no? Tal vez es donde empieza a notarse más claramente esta decisión de los grupos civiles de apostar al terror para disciplinar a la sociedad. Adalbert Krieger Bacena y su programa, en alguna manera, son anticipatorios de lo que va a ser después la política de Martínez de Oz. Aunque esa dictadura hoy parece ser recordada como una dicta blanda, y uno debería recordar que en esa dictadura, en ese periodo de 66 a 73, además de la violenta irrupción en la Universidad de Buenos Aires, de la expulsión de las mejores mentes que tenía nuestro país en ese momento, del cercenamiento de la autonomía, de la disolución del Congreso y de los partidos políticos y la intervención de aquellos sindicatos que no se prestaron a acordar con el régimen, en esa dictadura también hubo asesinatos, también hubo desaparecidos. Está el caso de Maestre y Misetich, está el caso de Verde Palacios, está el caso de Luis Pujals, está el caso de Ángel Brandás, y podríamos seguir haciendo historias. Y recién, 40 años después, hemos podido tener justicia sobre tal vez lo que fue el caso emblemático del puntapié inicial de las prácticas del terrorismo de Estado como las conocimos después, que fue la masacre de Trelew. Pero
tal vez todos esos fracasos que encubrieron el intento de los sectores dominantes de reconstruir su bloque de poder, es lo que lleva a que en el periodo del 73 al 76, y más claramente después de la muerte del general Perón, esos sectores busquen legitimar su proyecto en un gobierno que había nacido del voto popular, que tenía legitimidad de origen y que además no era producto de ninguna elección proscriptiva, como era el gobierno peronista de ese momento. Pero el plan de Celestino Rodrigo, el breve lapso que Rodrigo ocupa el Ministerio de Economía entre el 2 de junio y el 17 de julio de 1975, un plan que provocó un shock brutal, que provocó una disminución en los ingresos de la clase trabajadora, una redistribución brutal de los términos económicos, lo que generó fue una enorme movilización popular en contra, que hasta obligó a las jerarquías de la burocracia sindical de ese momento a ponerse al frente de las manifestaciones que terminaron con Rodrigo renunciando y José López Rega, su mentor, fuera del país. Y yo creo que es ahí donde los sectores dominantes decidieron que no había otra posibilidad para reconstruir un bloque con características de perdurabilidad que utilizar el terror como herramienta de disciplinamiento de la sociedad, y para eso era necesario dar un golpe de Estado. Tanto Martínez de Oz como Jorge Rafael Videla, en algunas de sus últimas intervenciones, han reconocido esto. Videla lo dice claramente. Hubo que dar el golpe, no era necesario en realidad porque la represión ya estaba en nuestras manos, es cierto. Había actos de terrorismo de Estado antes del 24 de marzo del 76, en el sentido en que grupos, si no todo el Estado, pero con el apoyo de algún sector del Estado, como podría ser la AAA, o grupos de oficiales del Estado, como eran parte de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad, ya habían comenzado con la eliminación masiva y sistemática de grupos de la población civil que consideraban como opositores. En todo caso, lo que cambia el 24 de marzo es que todo el Estado se vuelve terrorista. El golpe lo que posibilita es que todas las instituciones del Estado se pongan al servicio de ese plan terrorista, que en definitiva no es más que el modelo económico de Martínez de Oz. Es curioso porque la dictadura cívico-militar del 76 al 83 es una de las que mayor producción legislativa tuvo en nuestro país. Más de 1.500 normas de distinto tipo fueron dictadas durante esos 7 años. Y la mayoría de ellas, fue destinada a regular la actividad económica. Cuando ellos se ponen el nombre de Proceso de Reorganización Nacional, estaban diciendo exactamente lo que querían hacer. Reorganizar a la nación bajo un modelo que respondía a intereses de los cuales Martínez de Oz era su vocero, su figura, y por eso cuando uno dice quién fue el jefe de la dictadura, uno casi inmediatamente piensa en Jorge Rafael Videla, pero al lado de Videla, y tal vez con más preponderancia, debería pensar en José Alfredo Martínez de Oz, como la expresión de eso que había sido el Consejo Profesional, que había actuado antes, ¿no? El Consejo de Entidades Gremiales Empresariales, donde Martínez de Oz actúa como presidente y que es el que produce el lockout de febrero de 1976, destinado indudablemente a crear el clima necesario para la interrupción del orden constitucional. Ese cúmulo de entidades que se nucleaban allí van a ser también, de alguna manera, la apoyatura primera de la dictadura terrorista. Entonces fíjense que ninguno de esos grupos que confluyeron en ese momento sufrió ni persecuciones, ni problemas, ni disminución en su actividad económica durante los años de la dictadura. Por el contrario, fueron beneficiados por ellos. En esa curiosa mezcla donde a un discurso, por lo menos oficial, que hablaba de lo privado como lo superior, que hablaba de reducir y minimizar toda la intervención estatal, en realidad en la práctica el Estado intervenía en todo para garantizar que se establecieran las bases de un modelo que tuviera perdurabilidad como lo tuvo, y que se asentaba sobre la brutal disminución de la capacidad de los ingresos de los sectores trabajadores, el divorcio de estos de los sectores de la burguesía industrial, que podrían tener algún interés en que el consumo favoreciera su actividad productiva,
El endeudamiento, el feroz endeudamiento externo que lleva a que la deuda pase de 7.700 millones de dólares al comenzar la dictadura a más de 46.000 millones al terminar, con el condimento que le agrega Domingo Cavallo de la estatización de la deuda privada externa, ¿no? Entonces, todas esas condiciones son las que van marcando un camino donde hay también grupos beneficiados y grupos y actividades beneficiadas. Indudablemente, en ese programa de la dictadura, el programa económico que Martínez Dios configura antes del golpe y que pone en práctica a partir del 2 de abril de 1976, se tomó unos días para terminar con sus asuntos privados, por ejemplo, para renunciar a la presidencia de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, cargo al que renuncia el 29 de marzo de 1976, y después vamos a volver sobre eso. Esa actividad tuvo distintas facetas. Por un lado, favorecer a grupos concentrados que eran socios del programa económico de Martínez de Oz, tanto los grupos de la sociedad rural y del sector de la explotación agropecuaria, de los cuales era originario Martínez de Oz, como los sectores del capital financiero concentrado, y que en contra de todo lo que eran los procesos de tibia industrialización que había habido en el pasado, van a ser los favorecidos por la actividad especulativa que desarrolla la dictadura, sobre todo a partir de 1977, de las normas que desregulan la actividad financiera del Estado, que prohíben al Banco Central prácticamente intervenir y controlar esas operaciones, con la ley de entidades financieras, etcétera, que son piedras fundamentales en la construcción del modelo económico de Martínez de Oz. Entonces, esos grupos concentrados, podemos citar algunos grupos nacionales como Techint, que van creciendo en esa época, el conglomerado en Empresas Rollo, o Ingenio Ledesma, o Estancia Las Marías, o grupos internacionales como Ford y Mercedes-Benz, que van siendo beneficiados de una manera muy especial, que es a través de la eliminación de toda lo que era la oposición gremial interna, las comisiones gremiales internas de Ford, de Mercedes-Benz, de Estancia Las Marías en Corrientes y Misiones, del Ingenio Ledesma a partir de la noche del apagón, etcétera, son brutalmente masacradas para eliminar cualquier forma de resistencia que pudieran tener los socios de la dictadura. Y en el otro sector están aquellos intentos que escapaban al molde que buscaba imponer Martínez de Oz y que también son víctimas de la persecución. Entonces, fíjense, por ejemplo, un caso que pasó a ser casi paradigmático, unos pequeños empresarios que empiezan a desarrollar un modelo productivo en la industria láctea en Santiago del Estero, los hermanos Iacarino, que lo que ellos buscaban era quebrar, digamos, el monopolio del mercado por parte de dos grandes firmas como Sancor y La Serenísima, estableciendo pactos con las cooperativas de productores y estableciendo otro mecanismo. Y como eso escapaba al molde, son secuestrados, detenidos, obligados a transferir sus propiedades, trasladados a los calabozos del circuito Camps, donde sufren torturas, persecuciones, casi paralelamente a otros casos que se van dando. Ellos son detenidos a principios de noviembre del 76. Es la misma fecha en la que Martínez de Oz ordena la detención y puesta a disposición del Poder Ejecutivo de dos empresarios, Miguel y Federico Guttein, que tenían una pequeña empresa textil, Sadeco, con la que habían hecho tentativas de negocios con una firma de Hong Kong, en los que había intervenido, no por casualidad, como intermediario personal, ha llegado a Martínez de Oz. Martínez de Oz ordena la detención de esa gente que es luego, mientras está mantenida a disposición del Poder Ejecutivo, obligada a reunirse en las oficinas privadas de Martínez de Oz con los funcionarios de Hong Kong. Una cosa bastante clara donde se mezclaban un proyecto económico pero también intereses particulares, como es el mismo caso de Asindar, de la empresa de la cual Martínez de Oz había sido gerente durante la gran represión de Villa Constitución a fines de 1975, donde en los predios de Asindar existió hasta un protocentro clandestino de detención y exterminio, como también lo hubo luego en la Ford, ¿no? Y Asindar se queda con el negocio. Cuando Abraham hablaba de la fabricación de acero, yo recordaba eso porque justamente
había una competidora de Asindar, que era Siderúrgicas Grassi, que desaparece, Grassi termina detenido, involucrado de alguna manera en la cuestión de los Greiber y el banco de Hurlingham y el grupo Yaván, y Siderúrgicas Grassi pasa a integrar Asindar, pasa a ser absorbida por Asindar, ¿no? Es decir, una sola tenía que fabricar. Si fabricaba acero o caramelo lo iban a decidir después, ¿no? Pero la otra desapareció. ¿Cómo desaparecieron? Fueron eliminadas, suprimidas, más de 800 empresas de distinto tipo y envergadura en el país, desde ingenios como Bellavista hasta pequeñas empresas particulares. Todo fue, en algunos casos, víctima de la propia política económica que los ahogaba y los obligaba a cerrar o a quebrar, y en otros casos víctima directamente de la apropiación, cuando no de la rapiña, como el caso de los empresarios Cerruti y Gómez en Mendoza, a los cuales Macera secuestra, detiene, lleva a la ESMA, les hace transferir sus propiedades. En las propiedades hoy todavía hay un barrio privado que se construyó a partir de todo eso, mientras los Cerruti siguen pidiendo que se les restituya, aunque sea simbólicamente y para construir un centro de la memoria, lo que había sido la mansión de los empresarios secuestrados. Todo ese tejido indica que acá no hubo una actividad militar solamente, acá hubo una actividad más profundamente civil, que era lo que llevaba en la matriz la represión. La represión era necesaria para eso. Tiene razón Abraham cuando dice hay que revisar el rol de la sociedad civil. Es cierto que las corporaciones, en pocos casos, casi yo recuerdo solamente el caso de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, alguno de cuyas autoridades también sufrió el secuestro y la desaparición. Pero del resto de las corporaciones de profesionales o fueron ciegas y sordas a lo que ocurrían, o directamente lo alababan y participaban entusiastamente de todo ello. Entonces, el rol de la sociedad civil fue central en esta dictadura, no fue una cosa aparte. Fue el condimento sobre el cual los militares construyeron su imperio de terror. Ese imperio que además tenía esa doble particularidad de haber establecido una pseudo legalidad que incluía hasta la posibilidad del dictado de la pena de muerte, mientras por otra parte había una faz clandestina que era donde se llevaba adelante la represión en su mayor virulencia, en su mayor violencia. Y esto, ocultar mostrando que caracteriza a la dictadura, porque uno dice, sí, era clandestino, pero al mismo tiempo se mostraba, porque si no, no tenía el efecto pedagógico del terror que se buscaba, ¿no? Es clarísimo y es muy difícil pensar que en las corporaciones o que sectores que tenían alguna posición podían ignorar lo que pasaba cuando la ESMA no estaba oculta en el medio del campo y alejada de todo el mundo, sino en una zona neurálgica de Buenos Aires, ¿no? Cuando los centros clandestinos estaban en barrios como Automotores Orletti, etcétera, ¿no? Esto no era una cosa oculta, cuando es muy probable que cada una de las familias de nuestro país o haya tenido una víctima, o haya conocido a alguien que fue víctima, o haya sabido de algún acto, o haya presenciado inclusive en las calles cómo eran secuestradas la gente. Entonces hubo una enorme cuota de participación de esa sociedad civil, que además por los intereses económicos que en definitiva logran reconstruir de alguna manera su bloque y asegurarse una perdurabilidad. Porque piensen ustedes, si hubiera sido posible todo el proceso de privatizaciones de la década obscena de los 90, si no hubiera estado Martínez de Oz en los 70 y si no se hubieran producido los cambios profundos en la estructura económica, política y social que produjo la dictadura cívico-militar. Probablemente no hubiera sido posible y no hubiéramos tenido las consecuencias que tenemos. Norita bien indicaba, la deuda externa, es decir, contraída de esa manera ilegalmente por un gobierno que había usurpado la voluntad popular, sin embargo tiene consecuencias incluso hasta hoy, queridas o no. Y esto es parte de la vinculación estrecha que hay entre un poder económico y el terrorismo de Estado. Un poder económico que permitió el crecimiento de ciertos grupos durante la dictadura, grupos no solo grupos tradicionalmente vinculados con la actividad económica, sino otros que crecen como pueden ser los grupos de medios. Si otra de las piedras fundamentales que había sido útil para crear el clima previo al golpe, y si no basta mirar las tapas de los diarios en los meses que van entre diciembre y marzo del 76, hay un excelente trabajo de Eduardo Blaustein y Martín Subieta que se llama Decíamos Ayer, que lo único que se ocupa es de recopilar tapas de periódicos desde fines del 75 hasta el 83 para mostrar cuál fue
la participación que tuvieron los grandes medios de prensa en todo esto. Y uno va a descubrir cómo se va preparando primero un clima, cómo después se prepara otro clima, y cómo al mismo tiempo que los Gutem y los Yacarinos, que eran estos empresarios lácteos de Santiago, son secuestrados, también se obligaba a Lidia Papaleo, a Rafael Llanover y a Juan y Eva Greiber a firmar la cesión de papel prensa a manos de La Nación, Clarín y La Razón. Y cómo el grupo Clarín crece durante todos esos años y se transforma también en un grupo de poder económico. Todo eso vinculado a una asociación con los sectores militares y con los sectores civiles que encabezaba Martínez Dios. Entonces, es cierto que frente a eso, tal vez lo único que hubo como respuesta, y que hoy tenemos 35 años y más de 1.800 marchas que lo demuestran, fue el movimiento de derechos humanos que se desarrolla a partir de los familiares de las víctimas y sobre todo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que constituyen de alguna manera la reserva ética de nuestro país y el ejemplo en donde debemos siempre reflejarnos. Y que a partir de 1983 esto tampoco fue juzgado ni fue puesto en tela de juicio. Por el contrario, lamentablemente uno tiene que a veces que hacer un poco de memoria, sobre todo después de alguna publicación que hubo en estos días, ¿no? En 1983, el doctor Alfonsín sacó dos decretos. Tres. El primero de ellos, el 157, ordenaba el juzgamiento de las cúpulas de las organizaciones populares que habían enfrentado desde la década del 70 a los sectores militares. El segundo le encomendaba al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el juzgamiento de las juntas militares. Unos días más tarde, por otro decreto, se encomendaba a un grupo de notables la creación de una comisión que investigara la desaparición de personas. Cosa que fue en su momento incluso criticada porque se reclamaba de muchos sectores una comisión que tuviera otras características, que fuera por lo menos bicameral, con representación de todas las fuerzas políticas, en vez de una de notables, muchos de los cuales no tenían absolutamente ningún compromiso en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la tarea de esa comisión fue sobrepasada por la cantidad de denuncias que recibe, los testimonios que la sociedad vuelca en ella, y eso da origen al primer gran juicio, el juicio de las juntas, que tuvo todas sus limitaciones. Es un juicio donde no se acude a la categoría de crímenes de lesa humanidad, donde las responsabilidades se juzgan de otra manera. Ustedes piensen que de la primera junta, Vidiere Macera recibe en perpetua, pero Orlando Agosti 4 años. Y fue el jefe de la Fuerza Aérea, que tuvo centros clandestinos de detención, y que fue una parte esencial también del Estado terrorista, y sin embargo recibió 4 años. Pero ni siquiera ese primer comienzo, que podía ser auspicioso, el juicio a las juntas y el juicio a Camps posterior, después queda anulado por las leyes de impunidad, la ley de punto final, la ley de obediencia de vida, los indultos del señor Menem. Tuvo que venir Baltasar Garzón a reclamar la extradición de los militares argentinos para que se empezara a resquebrajar el muro de la impunidad, aun cuando lo primero que produjo fue que el gobierno del doctor de la Rúa, con la firma de su ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, sacaran un decreto que impedía las extradiciones de los genocidas que eran reclamados por la justicia española. Recién a partir del 2003, con la nulidad de las leyes, se pudo reabrir un camino, pero ese camino le falta hoy, a pesar de que ha recorrido mucho. Tenemos ya 331 condenados, cosa que si uno se lo preguntaba en el 2002 creo que nadie se lo hubiera imaginado, ¿no? Pero tenemos ya 331 condenados, sin haber recurrido a tribunales internacionales, sin haber modificado nuestras reglas procesales, sin haber cambiado los jueces ni nada, con los jueces de la Constitución que juzgan a todas las personas, con el proceso legal debido, se está juzgando. Sin embargo, falta todavía algo, y falta el juzgamiento de la pata civil. José Alfredo Martínez Dios se enfrenta desde hace años, por lo menos la Secretaría lo creyó en el 2006, sin que todavía podamos lograr llevarlo a un juicio. Siempre hay un recurso más que tienen que terminar de resolverse, y la mayor parte de los civiles involucrados, recién ahora se logró llevar a un juicio a Pedro Blaquier en Jujuy, después de años de requerimiento de que se hiciera. Es decir, hay un notorio desequilibrio entre lo que fue el inmenso avance que hubo en materia de juzgamiento de
integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y de los civiles que recién ahora comienza. Esperemos que esto siga adelante, ¿no? Porque tal vez una de las cosas más importantes que se produjo este año en materia del proceso de memoria, verdad y justicia, junto con la sentencia de Telerma, haya sido un pequeño juicio en Tandil. Se juzgaba la desaparición de una sola persona, del abogado Carlos Moreno, que había sido el abogado de los trabajadores de Loma Negra en su lucha contra la empresa de los Fortabat. Un solo desaparecido. Pero en las condenas que hubo, aparte de los militares, por primera vez se condenó a 2 civiles que no formaban parte de la estructura del Estado, uno de los cuales trabajaba en el sector agropecuario y el otro trabajaba en el sector financiero. Las 2 patas de apoyo civil a la dictadura cívico-militar y al programa de Martínez Dios. Esperemos que ese fallo sea el comienzo de muchos otros para que la justicia sea completa y verdadera en nuestro país. Muchas gracias.